precio de activos como pueden ser también commodities, como pueden ser acciones. Todas ellas hoy día son posibles y es muy sencillo y accesible de trabajar o tradear en línea. Vamos a ir rápidamente al tema que nos convoca, el resumen. Hoy queremos repasar algunos conceptos como lo que es el apalancamiento y cuáles son los cuidados que debemos tener respecto de este tema tan interesante. Luego, cómo ejecutar las órdenes. Ya en algún video anterior hemos visto digamos, ejecuciones o estrategias muy sencillas de llevar adelante mediante el sistema Elder o algunos otros. Y ahora llega el momento, bueno, de hacer probablemente una demostración en un simulador y queremos ver cómo se ejecutan esas órdenes. Incluso para repasar a todos aquellos que hace un tiempo están en el mercado, también este repaso nos va a venir bien. Bueno, vamos a ver entonces las ejecuciones inmediatas, los buy, sell, limit, los buy y sell stop y solo todo lo que tiene que ver con la gestión. Muy bien, lo primero, entonces, el apalancamiento es la posibilidad de manejar una mayor cantidad de dinero por efecto de una amplificación financiera que nos provee la plataforma. Hay que interpretarlo restrictivamente a esto y con cuidado porque al amplificar el capital que uno puede utilizar también puede o magnificar las ganancias o magnificar también las pérdidas. Por eso es importante el tema que al final vamos a tratar, cuál es el de la gestión monetaria. Vamos a ver qué proveen las plataformas. Hay una combinación bastante extensa, sin embargo vamos a ver que hay dos que son más normales, digamos, de encontrar. Vamos a ver el apalancamiento 1 a 100 y esto habla que vamos a tener por cada lote operado un 10% de reserva de margen, esto es un capital que se reserva para evitar precisamente la quiebra del capital total. Otras plataformas versan sobre 1,50 o el 50% del capital en reserva de margen. Son expresadas también 1 a 10 o 1 a 50. ¿Qué significa 1 a 50? Bueno, ahí el 50% del capital por lote operado. Estas se utilizan bastante poco porque tienen un breve margen para poder disponer en el mercado y muchas veces se torna también peligroso. Pero son posibles si uno se lo solicita al broker. Lo normal es que podamos empezar con 1 a 100 y ahí manejar los riesgos. Luego vamos a tener un concepto importante para colocar la orden, cuál es el volumen. Esta es la medida del capital utilizado. Como ejemplo, un lote, esto equivale por punto, y ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de punto, a 10 dólares. Cada variación del precio equivale a 10 dólares, claro, en función del alza o de la baja y aquella elección que hayamos tomado en definitiva. Cuando hablamos de 0,5 lotes es precisamente la mitad de un lote y aquí es muy sencillo puesto que la mitad de un lote o el valor del punto va a costar o va a valer 5 dólares. Costar en caso de que vayamos perdiendo y valer en caso de que vayamos ganando. Y bueno, aquí también sencillo, 0,2 de lote significa 2 dólares el punto. En función del capital que manejamos, siempre es conveniente, es, digamos, sugerible utilizar por operación no más allá del 2%, es decir, aquel stop que elijamos multiplicado por la cantidad de lotes utilizados o la medida del lote o volumen utilizado no debe superar el 2% del capital que nosotros tenemos en nuestra cuenta. Muy bien, aquí tenemos varias de las formas. La primera es la ejecución inmediata, ejecución de mercado, que es el precio actual
del mercado. Aquí podemos tanto comprar como vender. Y aquí en el medio tenemos la posibilidad entonces de generar el volumen, esto es la cantidad a riesgo que vamos a colocar en esa única en esa única operación. Ahora bien, es recomendable ser bastante homogéneo en cuanto a la utilización de el capital o volumen, puesto que podemos ser muy buenos en nuestro operatorio y ganar 10 operaciones o 20 operaciones. Por ejemplo, esas operaciones fueron con 0,10, pero cuando nos envalentonamos o tenemos una necesidad de aumentar el capital, pues bueno, puede ser, y ahí le colocamos dos lotes, por ejemplo, pues bueno, una pérdida relacionada con ese volumen muchísimo más alto, casi el 200% respecto a los que veníamos usando, nos puede dar una baja de la cuenta en el sentido de perder todo aquello que ganamos con tantas operaciones previamente ganadas. Por eso no hay que limitar demasiado el volumen operado, incluso toda vez que se vaya ganando, no modificar no mucho más de un 50% de lo que estamos utilizando. Es decir, si ganamos 10 operaciones, en vez de 10 sería recomendable usar 15. Si usamos 0,20 sería bueno usar 0,30. Dicho esto, van a encontrar este comando para hacerlo desde directamente la gráfica del MT4, MT5 y la posibilidad de hacerlo por la web. Ahí hay un pequeño icono que yo lo realcé un poco para que se note que tiene la forma de un triángulo mirando hacia abajo y con eso se le activa la posibilidad de ejecución dentro de la gráfica. Muy bien, ¿qué son las órdenes pendientes? Las órdenes pendientes pueden ser clasificadas en dos: buy stop, sell stop, buy limit y sell limit. Son cuatro en realidad, pero hay las primeras, por ejemplo, versan sobre buy stop, comprar por encima del precio actual, ahora lo vamos a ver en una gráfica, y sell stop es vender por debajo del precio actual. Comprar por encima significa que estimo que va a haber un break o una salida, una fuga de una figura por encima del precio actual y coloco ahí una orden a futuro, no sobre el precio actual, sino a futuro. Lo mismo sell stop. Entiendo que luego de quebrado un soporte, el precio se cederá a la baja y por lo tanto voy a colocar por debajo del precio actual una orden. Buy limit comprende las compras por debajo del precio actual. Yo estimo que el precio sí está en un movimiento bajista, sin embargo, cuando toque un soporte o una punta de una figura o un valor determinado como valor de referencia, el mercado nuevamente irá al alza, rebotará y entonces yo voy a comprar por debajo del precio actual. El sell limit, por el contrario, es la misma operación pero de arriba hacia abajo. Voy a vender por encima del precio actual estimando que tocará un techo de mercado, luego del cual comenzarán entonces nuevamente las ventas. Operaciones a futuro. Muy bien, aquí está un poquito graficado. El buy stop es comprar por encima del precio actual con un precio futuro que aún no existe, pero estimo, mis análisis dicen que una vez que lo toque habrá un deslizamiento al alza. Sell stop, lo propio, vender a un precio futuro por debajo del precio actual, entendiendo que luego de quebrado ese valor comenzarán las ventas en una forma importante. Luego aquí tenemos las otras opciones: buy limit y sell limit. El sell limit es comprar por debajo del precio actual, es un precio futuro, comprar a un precio futuro por debajo del actual. Limit es vender a un precio futuro por encima del precio actual. Es muy importante, y de cara a lo que nos va a tocar en la última parte de este mini seminario, vamos a ver que es importante colocar stop y take profit inteligentes. No solamente por seleccionar las zonas donde entendemos que hasta ahí podría llegar una operación, sino también en la dimensión o los tramos de precio que nosotros vamos a utilizar.
Acá fíjense que estamos utilizando una estrategia de 2 a 1. Vamos a ir por 20 puntos de ganancia desde el punto de inicio, del precio de inicio, y no a perder más de 10 puntos en caso de que no vaya a favor. Esto es un ejemplo, en muchos activos puede ser representativo 20 puntos o 10 puntos, sin embargo lo tomamos a modo ejemplificativo, ilustrativo, para brindar la imagen de lo que queremos significar. Este tramo de precio lo podemos significar en 2 a 1, o sea, dos tramos versus uno de pérdida, dos tramos de ganancia versus un tramo solo de pérdida. Lo podemos hacer 3-1, podrían ser 30 puntos versus 10 o 60 puntos versus 20, ¿no? Aquí las variaciones pueden ser infinitas, sin embargo el ratio que deberíamos aplicar debiera ser 2-1, 3-1 y no menos, nunca jamás menos de 1 a 1, ¿sí? Por más que tengamos una estrategia muy ganadora, 1 a 1 nos puede condenar al fin y al cabo a la ruina, digo, que tengamos los mismos tramos o incluso tramos menores de take profit que de stop loss. Es un que debemos aplicar siempre, sine qua non, siempre, siempre, siempre. Muy bien, hablando un poco de la gestión monetaria. La estrategia está construida mediante la base de señales o de indicios. Supongamos que tenemos una moving average y el estocástico funcionando alternativamente, y eso rastreado en el pasado mediante un backtesting o ya sea un rastreo de muestras en forma manual, pues bueno, nos brinda la posibilidad de tener una esperanza matemática de cada 10 operaciones ganar 6 y perder 4. Podría decir win 60, los 40, con un rango de 2-1, 20 puntos para las ganancias, 10 puntos para las pérdidas. Es obvio que esto funciona tanto a las opciones que entramos comprando como las que vamos a ir vendiendo, ¿verdad? Buy o sell. Las operaciones, supongamos que vamos a hacer un corte en 10 operaciones. Esto no necesariamente va a funcionar cada 10 operaciones, pero es un corte ilustrativo. Supongamos que cada 100 operaciones tenemos 60 ganadoras y 40 perdedoras. No se hagan problema porque todo el mundo pierde algo en este negocio y es mejor tomarlo en cuenta dentro de las estadísticas. La infalibilidad conduce a la ruina, así que no hay nadie infalible aquí. Bueno, entonces 2-1 el rango, puntos 10 para las ganancias, 20 para las pérdidas y generamos 10 operaciones. El volumen operado es 0,5, lo cual representa $5 el punto, y las operaciones ganadas estarían en el orden de 6, 60%, por 20 puntos que le dimos como rango de gestión, y el punto en este caso vale $5 porque operamos con la mitad de un lote, 0,5, donde el punto vale $5. Ahí tenemos entonces el resultado, son $600 de ganancia, pero obviamente falta computar las pérdidas. Vamos a tener aproximadamente en nuestra estrategia 4 operaciones perdidas, claro que siempre que la ejecutemos correctamente, ¿verdad? Vamos a tener 4 operaciones perdidas, 10 puntos que le dimos al stop loss, y esto es un ejemplo, lo reitero, y $5 el valor del punto, donde tenemos entonces una pérdida registrada de $200. El beneficio total de esta secuencia de operaciones son $400. Pero vamos a otra estrategia donde ahí es un poco tirar la moneda hacia arriba, no nos brinda tanta seguridad como una estrategia Win 60, los 40. Siempre normalmente tenemos que arrancar con un 65-35, porque siempre hay que calcular el error humano al menos en un 5%. Por eso siempre hay que partir de estrategias que nos brinden la posibilidad de la esperanza matemática 65. Pero en definitiva, computando el valor que siempre va a estar intrínseco del error, pues bueno, tendremos 60-40. Y ahora nos vamos a una que no nos da tantos beneficios, que es 50-50. Es como más o menos
tirar la moneda y más o menos saldrá cara o cruz en una cantidad similar de veces en una secuencia larga, ¿no? Por lo menos 100 tiros. Ahí tenemos en 100 oportunidades que si fuera el rango 3-1, en esto significa 30 puntos o sus múltiplos de ganancia y 10 puntos o sus múltiplos en pérdida, y sobre 10 operaciones utilizando la misma unidad de volumen, la mitad de un lote donde el punto vale $5, tenemos que las ganadas, en el caso de Win 50, los 50, tenemos 5 operaciones por 30 puntos. En este caso, por $5 nos brinda un monto de $750. Y las pérdidas restadas entonces a esas ganancias darían, con la misma operación, darían $250. El beneficio neto sería en este caso $500. Muy bien, vamos a ver un pequeño video y registrar cómo funciona cómo colocamos cada una de estas posiciones. Ahí tenemos el símbolo, hay que primero digamos que ver que estés seguro de que queremos operar ese símbolo. Normalmente sale en forma directa en la terminal con la gráfica que estemos mirando. El volumen, ahí lo podemos modificar el teclado, o podemos modificar con la ruedita del gráfico o con estas flechitas que están ahí. Luego obviamente hay que colocar el stop loss y el take profit, y tenemos que elegir también, podemos elegir también colocarlo en forma directa o una orden pendiente. En caso de seleccionar una orden pendiente, por ejemplo ahí colocar un stop. Recuerden que el buy stop es comprar por encima del precio actual, y entonces ahí a la izquierda vemos cómo se traslada el precio por encima del precio actual y lo vamos a dejar colocado en un valor. En este caso obviamente primero tenemos que hacer un análisis, valorar el activo que estamos viendo, y le vamos a poner un take profit. Tratándose de una operación que va a ser ingreso por encima del precio actual, el take profit tiene que estar obviamente por encima. El stop loss, una vez que se ejecute, debería estar por debajo. Le vamos a dar un rango, como ya hablamos, aproximadamente de 2-1 o de 3-1. Y ahí está colocada. Como estaba muy cerca del precio de colocación, ya se puso en verde. Siempre que esté 10 puntos antes de ingresar, se va a colocar en verde el color, la luminosidad de la operación. Muy bien. Vamos a ver que en operaciones, ahí ingresando, tenemos nuevamente, vamos a seleccionar otro activo, en este caso el euro, y vamos a colocar otro tipo de operación de las 4 posibles ahí en esta pestaña. En este caso, bueno, vamos a seleccionar el precio, es una sell limit. Recuerden que el sell limit es entonces comprar por encima, perdón, vender por encima del precio actual. Estimamos que tocará un máximo y de ahí caerá, y ahí está colocada. Ahí la tenemos. Podemos modificarla incluso posteriormente. Si le damos doble clic, podemos ingresar para modificar la operación en ese caso. Vamos a revisar si está todo. Ahí está colocada. Muy bien. Esa es una operación sell limit. Ahí a la izquierda está, lo dice claramente, pero yo puedo, para cerciorarme, colocarle una opción. Muy bien. Amigos, cualquier consulta que ustedes me quieran referenciar, ya sea sobre nuestros cursos o del tema que estamos viendo, bueno, con solo apuntar su cámara al QR podrán consultarme mediante WhatsApp, o si no, marcarlo directamente. Muy bien, vamos a algunos ejercicios que quiero proponerles. En caso de que tengan dudas de cómo hacerlo, pues solamente tienen que indicármelo por WhatsApp y yo los puedo ayudar. Entonces, el primer ejercicio es colocar un sell limit con 0.33 de lote, con sus debidos stop y take, ¿verdad? Muy bien, coloca entonces ahora en el segundo ejercicio hay stop escalonadas, una sucesiva después de la otra,
con stop cercanos, cosa que entren por vez una operación, pero si sigue el precio puedan entrar las dos operaciones siempre y cuando no sean simultáneas, ¿verdad? Y luego colocar una orden de mercado sencilla, en precio real, en precio actual, con un stop loss. Esos serían los ejercicios que nos ayudarían a entender todo lo que estuvimos viendo. Muy bien, amigos, les agradecer la atención que hayan tenido, y si hay algo que debemos revisar, por favor me lo indican y con todo gusto lo vamos a tener. Gracias.